El otro día Isa se va de museo a las 10 de la mañana y acaba a las 12 de la noche tomando cervecitas. Y claro, ahora le duelen las piernas. Pues vente conmigo que le vamos a dar un masaje, vamos a hacer un abordaje de cómo quitar ese dolor de piernas. Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution. Vamos a hacer hoy un masaje de piernas. ¿Para qué? Para abordar ese dolor de piernas después de haberse pegado un buen día de museos y de cañitas. Más de 12 horas andando. Vamos a darnos la vuelta. ¡Bam! Ya estamos colocados para iniciar nuestro masaje. ¿Y cómo empiezo todos mis masajes? Bueno, pues a mí siempre me gusta empezar con una crema deportiva de masaje que me va genial para hacer la primera técnica, que es el roce superficial. El roce superficial, chicos, se hace con las manos muy relajadas, despacito y tocando toda la piel que vamos a trabajar, ¿vale? Con esto empezamos a aumentar la circulación, hacemos un poquito de drenaje linfático y también reducimos la hinchazón de las piernas. Algo tan sencillo como esta técnica. Nos podemos poner bien de lado a lado, pegaditos a la camilla y pasar las manos suavemente. ¿Durante cuánto? Al menos 5 minutitos. Técnica de roce superficial. Seguimos trabajando los pies. Los pies es una articulación tremendamente castigada. Y lo que tienes que hacer ahora es suscribirte, que me han dicho que es gratis y que va mejor que un masaje de pies. Vamos a coger un poquito de aceite neutro para conseguir deslizar las manos, pero no mucho, porque cuanto más aceite, menos profundizaremos. Y lo que queremos es llegar a las capas de más superficial a más profundo. Fijaros, 3 técnicas. Comprimimos y pasamos al siguiente punto. Comprimimos y llegamos al siguiente punto. Comprimimos y vamos al siguiente punto. Zona de los deditos, zona de medio pie, zona del retropié, agarrando el tobillo. Lo que estamos haciendo son presas y bombeando, ¿de acuerdo? Presas y bombeando. 2 minutitos haciendo esto, es una auténtica maravilla. Otra técnica que podemos hacer son 3 pasadas con el pulgar, generando 3 líneas de ataque, 3 vectores. Sería una línea aquí, otra línea por el medio y otra línea por fuera. Como digo, bien comoditos. Yo aquí puedo estar trabajando cómodamente con mi pulgar y realizando una relajación de todo lo que es la fascia plantar. Otro ejercicio que me gusta mucho es el carrusel de dedos. Cogemos e intentamos hacer un movimiento de dedos fluido mientras que vamos trabajando con un movimiento de muñeca. Esto es una auténtica maravilla para relajar y aumentar bien la circulación de nuestros pies. Seguimos a la zona del gemelo. Como veis, he puesto una toallita para estar bien cómodos. El aceite siempre hay que echarlo no directamente al paciente y lo que podemos hacer es, mientras vamos pasando la mano, echamos en el dorso y vamos haciendo una técnica suave, 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 pero vamos a bombear. Técnica de manos reforzadas, generando un bombeo de todo el gemelo. Salimos desde el talón y nos vamos a bombear todo el gemelo. Como digo, técnica de bombeo reforzado en el que empujamos con ambos brazos, mano sensitiva, mano que empuja. Nos dejamos caer y vamos cayendo durante al menos otros 2 minutitos, 3 minutitos cada técnica, ¿vale? Una vez que hemos hecho un bombeo de 2-3 minutos que nos va a venir muy bien para drenar toda esa sangre, que se vaya para arriba y que se vaya todo ese cansancio, podemos hacer una técnica nudillar. En vez de hacer 3 vectores e ir pasando el dedo gordo, podemos aprovechar nuestros 3 nudillos y generar un arrastre con los 3. Entonces, fijaros qué técnica. Dedo gordo, 3 nudillos, quito el último, el quinto dedo y mirad. Una pasada de 3 nudillos, 3 líneas de acción, incluso si tenemos un gemelo gordo podemos hacerlo con 4 líneas de acción, en la que una mano estabiliza y la otra va trabajando. Estas pasadas son lentas y controladas, nada de hacer daño al paciente. Repito, mano, agarramos el pulgar y ahí tenéis 3 o 4 líneas de acción, dependiendo lo grande que sea el gemelo. Podremos trabajar un poquito por el medio, un poquito por dentro, incluso un poquito por fuera. Seguimos en la zona del isquiotibial.
Como digo, podemos ir cogiendo y si nos quedamos sin crema, poner un poquito en el dorso mientras vamos moviendo la mano y lo que haremos es otro bombeo, reforzamos con la mano en tubo, agarrando fuerte lo que es la pierna y la otra mano comprimiendo y generando un bombeo que sale desde el hueco popliteo, desde la parte posterior a todo lo que es la zona, ¿de acuerdo?, de la pierna hasta el isquión. Vamos a realizar este masaje 2 minutos, 3 minutos por pierna. Esa sería una buena manera de bombear la sangre y de quitar ese cansancio de piernas. Una vez que hayamos hecho este ejercicio, podemos hacer otra técnica nudillar que viene muy bien para abarcar rápidamente toda la zona de los isquiotibiales. Incluso por aquí ya estamos tocando un poquito la zona de los aductores con el dedo gordo. Fijaros, con las manos, si cambiásemos la pierna, también a la vez que subimos estamos tratando toda la zona del aductor con las manos, ¿de acuerdo? Haciendo el bombeo. Una vez hemos hecho ese bombeo, podemos hacer lo siguiente. Una técnica que se trata de entrelazar los dedos gordos y cerrar los puños. De esta manera pasamos a tener 4 líneas de acción por cada mano y podemos peinar los isquiotibiales, incluso tocando un poco el vasto externo y un poco los aductores, que es una técnica tremendamente potente que nos hace ir muy rápido en esta descarga de piernas, que nos va a venir tremendamente bien. Hacemos estas pasadas longitudinales que nos aseguran la relajación del músculo. Ojo, sin hacer daño, por favor. Ya hemos trabajado la zona posterior y el pie y ahora vamos con la zona anterior. Y ahora vamos con la parte anterior. Como he dicho, seguimos realizando un masaje suave, pero más potente. Aquí no hemos hecho roce superficial y bien lo podríamos hacer durante 1 o 2 minutitos otra vez, como estáis viendo, para decirle a la zona si podemos pasar y nos vamos haciendo la idea de la zona que más trabajada esté, que más necesite. Los cuádriceps son tremendamente potentes y son una maravilla cuando se relajan, porque hacen que la espalda no duela. Secretito de pro. Vamos a hacer otra técnica de mano reforzada, generando un buen drenaje, con un buen bombeo, saliendo de la rodilla y llegando hasta la cresta ilíaca, ¿de acuerdo? Hasta lo que es la zona de la caderita. Bien. Incluso podemos aprovechar el paseo y tocar incluso un poquito abdominal. Fijaros qué buena técnica de embudo. Cogemos estas 2 manos y quedan de esta manera. Una empuja por fuera y la otra empuja por dentro, realizando ese bombeo que es una auténtica maravilla, con la zona cubital y con la zona radial. Ese es el bombeo. Vamos hacia aquí. Eso, salimos y le vamos dando 2 minutitos por pierna, sería muy bueno. Otra técnica que podemos utilizar, como es una musculatura tan grande, son dedos reforzados para ir peinando las fibras y que nos vayan dando sensación si está más cargada por una o por otra, realizando 3 vectores o 4 vectores que vayan subiendo por la pierna e ir peinando. Donde veamos que hay más tensión, podemos dedicarle unos minutitos a esas pasadas longitudinales que, como repito, nos ayudan a quitarle tensión al músculo. Por supuesto, otra técnica que podemos utilizar para peinar todo el cuádriceps directamente es como hemos hecho antes. Cogemos los 2 pulgares, los entrelazamos, cerramos los puños y guillotinamos, generando una compresión con 4 líneas de presión, que esto es una maravilla. Podemos ir por fuera y por el centro y por dentro, o directamente 2 pasadas muy simétricas por el medio. Esto es una manera de peinar la musculatura muy potente, que es, como digo, una maravilla para quitar ese dolor de piernas con ese masaje de piernas que le estamos dando a Isa después de estar 10-12 horas por ahí de museos y tomando cervecitas. Zona de aductor. Importante poner una toallita en el lateral en posición de 4 para que esté estable y que la cadera no se resienta. Como hemos dicho, un bombeo suave, fuerte, potente, reforzando las manitas. A lo mejor la muñeca aquí te pilla de aquella manera. A mí me gusta utilizar los 2 cubitales y no perder nunca el contacto con lo que es el paciente. Una relajación de la musculatura y un bombeo de toda la pierna. Aquí estamos empujando con las 2 eminencias, tener y potenar, todo lo que es la pierna internamente, por donde pasa el flujo sanguíneo más importante. Luego, para peinarlo un poquito, a mí me gusta reforzar dedos con palma, haciendo unos barriditos, ya que es una musculatura más sensible, más protegida que las otras, pues realizamos esas 3 líneas de acción y con eso habríamos terminado prácticamente nuestro masaje de piernas.
¿Y qué hacemos para terminar todos nuestros masajes? Pues con lo que empezamos, terminamos. Un roce superficial. Algo tan sencillo como deslizar las manos suavemente por la estructura que hemos estado masajeando y generar una vuelta a la calma, una despedida. Por supuesto, después de hacer estos masajes, viene tremendamente bien realizar un vídeo o unos ejercicios de estiramiento, que te dejo por aquí arriba seguramente un vídeo que te está saliendo ahí, donde hacemos unos estiramientos de pierna que te van a venir tremendamente bien. Si eres como Isa, que te vas 10-12 horas a andar por ahí y acabas con dolor de piernas, un masaje de estos te va a venir muy bien. Y luego los estiramientos. Como siempre decimos, chicos, y con todo el cariño del mundo, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.